Una de las aflicciones más grandes del ser humano es querer controlar y tener todo en orden, cuando realmente no podemos controlar nada. Y a veces nos entristecemos, y la lucha del creyente es cuando queremos tener el control de las cosas. Y entonces hay una lucha dentro del creyente que a veces estamos luchando y no entendemos el agravio, la situación que nos puede estar molestando. Y esta semana ha sido una semana para mí bien jugosa, bien bendecida, porque tengo a mi madre que llegó de viaje, tengo muchas cosas por qué celebrar. Pero también ha sido la semana de grandes oposiciones. Y tenemos que entender que nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que estar preparados para ser todo terreno. Entonces, cuando yo sé correr en la arena, eso no va a ser un agravio para mí. Cuando también aprendí a correr en el fango, eso no va a ser un agravio para mí. Cuando corro en la carretera, no es un agravio para mí, porque he aprendido a correr la buena carrera. Y tenemos que estar entrenados en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a estar hablando de algo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos tener la certeza a través de la fe de Cristo que el Señor guarda de su iglesia y de sus hijos, de nuestros matrimonios, y que Él tiene sumo control de lo que nos rodea alrededor. Cuando usted no pueda controlar nada, dele gracias a Dios, porque a Dios no le gusta que usted esté controlando nada, porque cuando usted controla, Dios no puede controlar. Entonces, si usted quiere algo bueno, pues usted tiene que dejarle al Señor: Señor, lo mío es orar, lo mío es confiar en ti, pero yo no puedo controlar nada, porque si yo quiero las cosas a mi forma, a mi modo, a mi estilo, entonces estoy controlando yo. Entonces va a haber una lucha del hombre y Dios. Entonces, me gustaría que fuera conmigo. Señor, siento tu presencia, Padre amado. Gracias, Dios. Gracias por esta adoración, Padre amado, que te levantaste de tu trono a escucharla, Padre amado. Gracias porque los corazones se conectaron con tu presencia. Gracias porque tu presencia era palpable en este lugar, y ya recibimos un toque del Maestro en la adoración, Padre amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que ahora prepares nuestros corazones, Señor. Nuestros corazones, que son tierra fértil para nosotros poder sembrar la buena semilla del Evangelio de Cristo, y que esta semilla nada ni nadie nos las pueda arrebatar. Que podamos escuchar tu palabra con reverencia, con temor, respetándote, llamándote, y sabiendo que lo que yo escucho de la palabra tengo que aplicarlo a mi vida. No ser oidor de la palabra, tengo que ser una persona que viva la palabra, que seamos hacedores de las predicaciones y de lo que tú nos enseñas en el camino. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Vaya conmigo a Hechos 13. El tema de hoy es el falso profeta. ¿Y qué le viene a usted a la mente cuando el tema de hoy es el falso profeta? La palabra nos enseña que en los tiempos postreros no va a haber un falso profeta, van a haber muchos. Y este es el tiempo que se levanta de los falsos profetas. Pero me maravilla que el Señor me llevaba a Hechos 13. Estoy con la S hoy pegada. Hechos 13. Y vamos al 6. Quiero quedarme quieto. Ayúdame, Dios, a estarme quieto. Permanecer en el bosquejo para permanecer en el tiempo.
y para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Y dice Hechos 13:6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Aquí está Pablo y Bernabé, iban de camino y encontraron en la provincia de Pafos, hallaron un cierto mago. Pero mira cómo nos enseña la palabra, que era mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Me ministra mucho que dice varón prudente. Rápido pregunté, ¿qué hace un varón prudente con un falso profeta? Es para que vaya internalizando, y necesita estar aquí conmigo en este mensaje. Necesito que le pongas mente y el espíritu para que puedas seguir esta palabra y que se revele a tu corazón. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él. Me imagino cuando el pastor va a ministrar, mírame. Los ojos hablan mucho. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dejar saber lo que hay en la otra persona. Entonces, fijando en él los ojos, número 10, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que le había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Aleluya. Qué poderoso esto. Ahí dice que Pablo le dijo: Elimas, bendito sea Dios, no hables así, no te comportes así. Si es hoy en día y tú le dices: mira, hijo del diablo, engañador, ay, ese pastor no tiene misericordia y no tiene amor. Pero cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que, Dios mío, el tener a Cristo en tu corazón lleva una autoridad, pero lleva una valentía, que tú tienes que hacer lo que el Espíritu Santo te dicta, no para confabularte con los oyentes, es para obedecer a Dios en tu mensaje. Entonces nos damos cuenta, era la costumbre. Y entonces tengo que tocar algo aquí. Elimas le resistía. ¿En qué lo resistía? En la verdad del Evangelio. Él resistía la palabra de Dios. Era la costumbre de los hombres de eminencia tener en su presencia a los que profesaban pronunciar los oráculos de los dioses, predecir el futuro,
aconsejar con respecto a las señales de cierta amenaza futurística. En estos tiempos, los procónsules, los gobernantes, pues tenían, ¿y qué es un procónsul? Es alguien que está en eminencia en un tribunal, pero también es un gobernante. Él era un gobernante de un área donde él era que hacía justicia. Entonces nos damos cuenta que si Sergio Paulo era varón prudente, ¿por qué tenía en su presencia a un hombre de tal carácter? Porque creía en tales cosas. La palabra prudente significa mente abierta. Un hombre prudente sabe cuándo hablar y cuándo callar. Un hombre prudente, dice Tesalonicenses 5:21, que todo lo escudriñamos y tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, la palabra prudencia significa mente abierta, que investigaba las cosas. Él estaba dispuesto a aceptar la verdad, lo bueno, lo beneficioso de cualquier fuente. Entonces, aquí el Bar Jesús o el Elimás, nos damos cuenta que estaba oponiéndose a lo que Pablo le quería llevar al procónsul. Entonces el procónsul, como es prudente, sabio y de mente abierta, quería escuchar a Pablo, porque Pablo traía una revelación para ese tiempo que era la revelación más poderosa que usted puede encontrar en el mundo entero y en toda la palabra del Señor. Y se llama esa revelación Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Salvador y mi Salvador. Ay, qué lindo Dios. Entonces, Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Qué buena oportunidad. Qué maravilla. Cuando alguien te dice, eso que tú estabas hablando en tu trabajo, háblamelo a mí. ¿De qué tú estabas hablando? Dios mío, aquí se te abre esa puerta maravillosa para tú llevar ese evangelio con ese amor y la otra persona con esa sed. Y a través de ti tú le vas a saciar esa sed. Una persona sedienta que clama por agua y tú le vas a dar de ese agua manantial que Jesucristo te da a ti y me da a mí. Porque cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón tenemos gozo, tenemos paz, estamos completos. Si usted no pone en el lugar donde va Jesucristo en su vida, nos vamos a sentir cojos, nos vamos a sentir ciegos, nos vamos a sentir mancos. Porque si no tenemos a Jesucristo dándole el primado, usted va a sentir un vacío en algún lado de su vida. Lo más maravilloso que Sergio Paulo le decía, quiero escucharte. Y hoy en día, salud, Dios te bendiga, te lo multiplique muchas veces. Sergio Paulo quería escuchar el mensaje del evangelio. Sin embargo, a veces nosotros vamos a evangelizar. Y de momento llegamos al sitio. Y cuando ven esas camisas chinitas, hay mucha gente que se acerca y hay otros que salen corriendo. Qué lindo, ¿verdad? Ellos tenían el mismo problema. Lo que pasa de ellos y los de ahora es que ellos no se quejaban. Pues los de ahora nos quejamos más. Entonces, qué buena oportunidad. Hoy en día hay muy pocos hombres que desean oír la palabra de Dios. Y menos los hombres de eminencia. ¿Qué me ministra? Que Sergio Paulo era un gobernante, una eminencia, una persona, un procónsul. Y él era el que quería escuchar el evangelio de Dios. Pablo, Bernabé, vengan para acá. Eso es como si tu gobernador, el tuyo, el mío, el del que sea, dijera, mira pastor, venga para acá, para la fortaleza, y tráiganos un culto de esos bien nitrosos, llenos del evangelio.
Entonces nosotros vamos todos para allá y si lo ponemos a adorar 45 minutos, lo que hicimos aquí parado, hay que ver si tiene a Dios en su corazón o no. Pero es maravilloso que nos citen para la fortaleza a llevarle el evangelio a Luis. Que bastante falta. Qué lindo es el Señor. Ay, pero yo me maravillo cuando alguien me dice, pastor, ¿me puede hablar de este tema? Aleluya. Pero hay momentos en que el Señor me dice, enséñale mi palabra. Y tan pronto uno empieza a sembrar la semilla, hay una resistencia. A mí no me vengas a hablar de Dios. Dios no ha hecho nada por mí. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Y qué pasa cuando empezaste con unas expectativas de que te lo vas a ganar para Cristo y de momento y hay una oposición y se pone difícil? ¿Qué? Que en la primera está difícil. Está bien, Dios te bendiga, olvídate, no me escuches nada. Sigue haciendo lo que te dé la gana. ¡Hijo del diablo! Qué fuerte se oye eso por estos tiempos. Pero qué brutal Pablo que le dijo, mira, hijo del diablo, no te cansas de trastornar los caminos. Pero es poderoso porque sí. Todo predicador sincero busca a tales personas que escuchan el mensaje de Dios. Son las ovejas las que oirán la voz de Cristo, el buen pastor. Amén. Pablo, en un momento, esto está en Hechos, en Filipenses, Pablo predicó también a Félix, a Festo, a varios gobernantes, al rey Agripa. Y en Roma hizo conversos aún en la casa de Elimás. Predicó y se convirtieron gente. ¿Qué cosa? Que Elimás no quería perder la ventaja que tenía con el procónsul, ni su fuente de ganancia y su popularidad. Márcate ahí. El gobernante o el presidente de los Estados Unidos camina con un staff de gente. Entonces, para llegar a él, pues el del escolta más cercano tiene que darle un mensaje. El del escolta va al que dirige, le da el mensaje, y el segundo le tiene que dar el mensaje al presidente. Que tú no puedes ir a pegártele así porque si, mira, tengo algo que decirte, y él se va a parar a escucharte porque si tú le quieres quitar la vida. Una de las cosas es que ese mensaje que coge el primero tiene que llegar y excelentemente idéntico a como le llegue a él. Para que cuando lo reciba el presidente no hayan cambiado nada. Porque tenemos que entender que la fuente de ganancia y la popularidad de Elimás era con ese procónsul. Lo que le decimos por allá, ese es el alicate de aquel o el servidor del otro. Y entonces nos damos cuenta que hay que tener cuenta que tú tienes alrededor. Porque no tienes que ser el presidente y el gobernante. Pero si tienes un ministerio, si Dios te está llamando a ministerio, tú tienes que entender que la gente que tienen a tu alrededor tienen que ser de suma confianza y suma extremadamente amor a Dios. Tienen que amar a Dios y tienen que dar fruto para que estén en tu entorno, en tu alrededor. Porque si no, te van a estar tirando la mala y no van a decir las cosas como tú las dijiste. Entonces, Elimás, si el procónsul Sergio Paulo escuchara a Bernabé y a Pablo, entonces Elimás sería expuesto como un impostor. Y eso sería el fin de su influencia o de su fuente de ganancia. Se opuso a Pablo, pues por interés. El poder político y económico, la ganancia, el bienestar materiales son factores que determinan para muchos hombres. ¿Qué cosa?
qué situación vivimos en nuestras vidas. Tenemos que hacer una investigación profunda de la verdad de nuestra vida y asimismo nosotros predicar la palabra de Dios como se nos predica o como se nos enseña a través de la Biblia. En esto quiero decir que nosotros tenemos que usar el discernimiento y la sabiduría que nos ha dado Dios, porque aquí se está hablando del mundo para ese tiempo. Eso no era una plataforma en ese momento a la actualidad de hoy en la iglesia, porque hay unos líderes, hay unos servidores de la puerta, hay un ministerio de adoración, que el ministerio de adoración tiene que pasar por un sedazo y un escrutinio del Espíritu Santo, porque para estar aquí tú tienes que estar santo. Y si hay alguien que no sabe para caminar en santidad, porque eso es algo que en el camino vas conquistando, no es momento de estar aquí. Pero si tampoco guardas santidad, tampoco puedes estar en la puerta. Pero si tampoco guardas santidad, no puedes estar dándole clase a los niños. Porque no podemos estar dentro de las iglesias emulando lo mundano. Dale paréntesis a eso. Mira esto. Un acto sumamente diabólico. Lo que pasó con el procónsul. Muchos hacen esto sin pensar o querer hacerlo quizás, pero otros lo hacen deliberadamente. Aquí Elimas se oponía a la verdad del evangelio de Pablo. Se resiste, se oponía. ¿Cuántas veces nosotros vamos a evangelizar y siempre hay alguien que te viene a distraer? Cuando tenemos que discernir cuántos Elimas pueden haber en el mundo que cuando vamos a hacer algo para Dios, para el Señor, nos quieren tapar la boca. Pero a mí me ministra el que está en el mundo y se comporta como Elimas o Bar Jesús. Eso es común, pero no es común que dentro de la iglesia haya un Bar Jesús o un Elimas. Te aprieto un poquito más o te suelto. Dale mente a esto. Está bien, en el mundo va a haber mucho Elimas, varios Bar Jesús, que en la traducción es el mismo. Pero entonces, no podemos estar rodeados gente dentro de la iglesia que sean así. Aleluya. No nos podemos comportar como Bar Jesús. Aleluya. En todo caso me debería comportar como el procónsul. Aleluya. Pero en un mejor caso me debería comportar como Pablo, llevando el evangelio sin intimidación. Y entonces muchos hacen esto sin pensar, ponen tropiezo causando escándalos y hacen todo lo posible por evitar que la gente escuche la palabra de Dios. Cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, esto está en Mateo 13:19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y siempre vendrán cantidades de aves a comer la semilla de la palabra de Dios. Cantidad de aves, podemos tener los changos, los cuervos, que en la palabra de Dios tipifican las cosas malas y las cosas mundanas. Entonces tenemos que tener cuenta, amada iglesia, que el causar tropiezo y estorbar al que predica la palabra es denunciado severamente por el Señor. Mateo 18, gracias por esa adoración. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mateo 18:6. Mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno
y que se hundiese en lo profundo del mar. Qué poderosa es la palabra. Ay del mundo de los tropiezos, te dice Mateo 18. En el mundo van a haber tropiezos, pero es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Aleluya. No lo quiero entusiasmado y emocionado. Lo quiero rumiando la palabra. Atesórela, piénsela, confróntese. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está buscando más de Dios y no te has dado cuenta que tienes muchos Elimas a tu alrededor que no te dejan crecer. ¿Alguien entendió? Amén. Y usted tiene que detectar los Elimas de este tiempo que no te están dejando crecer. Y yo sé que este sermón no es el más ¡wow! Para mí es un wow. Para mí es maravilloso. Porque este sermón no es común que lo prediquen, pero como aquí somos así, que nos dejamos dirigir por lo que el Espíritu nos traiga. Y esta enseñanza es importante que usted la pueda aprender. Para que cuando usted esté tratando de llevarle el evangelio a alguien y esté alguien con un trago en la mano interrumpiéndolo, ¿qué vas a hacer? Si hay una cita divina para hablarle a alguien y tú le estás hablando del evangelio y viene aquel a interrumpir y viene el otro a meterse y viene el otro a contribuir y viene el otro y te están sacando del propósito de Dios, ¿qué vas a hacer? Ay, no me dejaron decirle. No me dejaron decirle. No me dejaron expresar el evangelio. Vamos a seguir viendo lo que Pablo hizo. Entonces, mire esto. Muchos salimos. No quiero hacer una crítica. Es más bien algo que usted puede entender. Hay unas doctrinas aquí en Puerto Rico y en el mundo entero donde te prohíben leer la palabra de Dios. Dicienda, no tengo que decir. Hay otros que te dan una revista y te dicen, no leas la palabra, tienes que leer nuestra revista. Hay otros que nos enseñaron que si leíamos la palabra de Dios nos iban a volver locos. O que la gente, eso es algo tradicional que nuestros abuelos, nuestros ancestros decían, no leas la Biblia, muchacho, que te vas a volver loco. Y sí, hay denominaciones que no te permiten leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer este evangelio, se te van a caer las escamas de los ojos, se te va a quitar la sordera, se te va a quitar el estancamiento, se te va a quitar toda enfermedad, se te va a quitar todo lo mundano y vas a glorificar a Dios con bendición en tu casa, en tu familia y en los tuyos. Por eso la gente te dice, ay Dios mío. Hay personas que levantan toda clase de obstáculos para evitar que se haga una investigación del evangelio puro. Hay personas y denominaciones que no admiten debates. No quieren que sus miembros asistan a los servicios donde se predica la palabra de Dios. No permiten que lean los libros, artículos, periódicos que exponen el evangelio de Dios a su sencillez. Hacen la misma cosa que Elimas hizo. Resisten al que predica la verdad y procuran apartar de la fe a todo el que deseaba oír la palabra de Dios. Tenemos por ahí en Hechos también. Pablo entró a una provincia. Esos son los hijos del rey. Y cuando entró a la provincia, Pablo se molestó porque era una adivina, una pitonisa. Ahora le llaman lo que leen las cartas, pero que es lo mismo que el horóscopo, oráculos. Y Pablo la reprendió. Y cuando la reprendió, se le fueron todos los poderes.
Y entonces ya no era la fuente de ganancia para sus amos. Pero tenemos así al Simón el mago, que cuando ve a Pedro con el poder sanando personas, fue y se hizo pasar por un discípulo, lo bautizaron y se mete a la congregación de Pedro. Y en la congregación de Pedro, cuando Pedro empezó a hacer los prodigios, ¿qué dijo Simón? Yo quiero eso. Dios mío. Pedro, ven acá. ¿Cuánto vale ese poder para comprártelo? Fue tan osado. Estoy muy alto. ¿Sí? ¿No? Entonces, vemos a un Simón que por poco le cuesta la vida y Pedro tuvo que interceder. Señor, no lo mate. Dale una oportunidad. Y ahí pasó lo que ya usted conoce. Entonces, en un caso serio, un hombre prudente desea oír el evangelio de Dios. Quiere oír, pero es impedido por un hombre insincero. No tiene transparencia, un hombre corrompido, un hombre que por interés impide la predicación, porque sabía que si Pablo lo exponía, se acabó la fuente de ganancia. Sin embargo, es necesario tener presente que este falso Elimás es respetado por el mismo hombre prudente que quiere oír la palabra. Mira, ¿tendremos nosotros gente a nuestro lado que nos engañan, diciendo que nos aman, que son nuestros amigos y que quieren lo mejor para nosotros? Y nosotros todavía estamos creyendo en esas personas. Y Dios siempre va a sacar a la luz cuando alguien tiene una mala intención contigo. Eso pasó aquí. Había una cita divina de Pablo con el procónsul y con Elimás. Aleluya. Entonces, nos damos cuenta, iglesia, que hay gente a nuestro alrededor que no nos dejan crecer. Hay gente a nuestro alrededor que están en oculto diciendo que nos aman, que quieren lo mejor para nosotros, pero no son tus amigos. Entonces Dios tiene que entrar ahí. A esa plataforma Dios tiene que entrar. Porque mi hijo no está creciendo y no se está dando cuenta que este y el otro no lo dejan crecer. Hasta que viene Jesús mismo y pase el hacha. Dios mío, ¿cuántos de aquí vinieron al evangelio y perdieron? Mucha gente, hasta familia presente. Amén. Entonces, ¿cómo tratar a alguien así? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos a una persona así? Permiso. Tengo calor y usted está congelado. ¿Cómo podemos tratar a una persona? Y esto yo necesito que usted le entre a esto. Preséntese usted mismo. Bueno, yo lo trataría. Mira, permiso, no me interrumpa, que estoy tratando de convertir a este muchacho y hablarle la palabra de Dios. Aleluya. O te interrumpieron varias veces y mejor, lo dejo así. Olvídate, mira, vamos a citarnos otro día para yo presentarte el evangelio, que aquí no me dejan hablar contigo. ¿Cómo tratar a alguien con suavidad y cuidado para no ofender a Sergio Paulo? Con guantecitos de seda, piche San Crin, suavecito para que no se ofenda. Solamente una cosa se puede hacer en tal caso, y Pablo nos los enseña y él lo hizo. Es decir, cumplió con la voluntad de Dios
reprendiendo el pecado y exponiendo al falso. Hablando Pablo acerca de la obra de los ancianos en Tito 1:10, dice: es preciso tapar la boca de los engañadores. Eso es lo que hizo sin demorar, sin darle más tiempo a Elimas, para que siguiera engañando a otra gente y dañara su sermón y trastornando los caminos rectos de Dios. Lo que Pablo hace enseguida es una pasión, pero no es humana, ni por impaciencia, porque Pablo le cayó como bombero apagando fuego. Sin embargo, nosotros, ¿cómo le digo? Hoy tan mal que se ha portado. Olvídate. Necesitamos la autoridad de Dios. Entonces, me ministra tanto que el Espíritu Santo ahora influye grandemente en Pablo, que es guiado por el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se haga. Y esto está en Romanos 8:14. Y te voy a decir algo. Yo no te estoy predicando del Antiguo Testamento. El libro de Hechos nos enseña a nosotros, y en el versículo 9, fijando los ojos. Pablo fijando los ojos. Y Elimas le resistía. Eso es estar pie contra pie, estar cara a cara, resistiéndose. Y ahora Pablo fijando en él los ojos. Pablo fijando en él los ojos. Le dice: oh, lleno de todo engaño. Ahora Pablo dice a Elimas lo que éste ya sabía, que era un engañador. Pero también a Cristo, en Lucas 4:20, cuando él estaba en la sinagoga predicando, también pusieron los ojos fijamente en él, y muchos les resistieron. Entonces, el versículo 10 nos dice: lleno de toda maldad y vileza. Dice la traducción hispanoamericana, vileza. Sin duda, esto fue un golpe duro contra Sergio Paulo. También porque él tenía mucha confianza en Elimas, su consejero, su mentor, su guía sabio. ¿Cómo le habrá caído la mano derecha de Sergio Paulo cuando le dicen y reprenden con toda autoridad a su mano derecha? Y le dice: mira, hijo del diablo, lleno de toda maldad. ¿Hay alguien aquí? Piensa. Versículo 10. Hijo del diablo. Mira esto. En lugar de decirle: mira, Bar Jesús. ¿Usted sabe qué significa Bar Jesús? Hijo de Jesús. Es curioso, ¿eh? Mira, Bar Jesús, hijo de Jesús. Hijo de Jesús. Pablo dice: este no es hijo de Jesús. Mira, hijo del diablo. Lo llamó por su verdadero nombre. Por eso Dios nos cambia el nombre. Por eso el diablo también te cambia el nombre. Y a mí también. Porque le servimos a Dios, le servimos al diablo. Hijo del diablo. Pero Pablo le cambia el nombre. No era digno de llamarse Bar Jesús. Su nombre más correcto era hijo del diablo, para poderlo sacar a la luz. Porque la palabra diablo quiere decir mentiroso y calumniador. Bajo la influencia del diablo, Satanás mismo, este hombre practicaba el engaño. Utilizaba las artes del diablo, promoviendo diseños satánicos. Así era digno de llamarse hijo del diablo. Escucha, todo hombre que practica los diseños y engaños del diablo lo es también.
Todo hombre que sustituye las cosas de Dios con cosas humanas o ideas divinas con ideas humanas se comporta como el hijo del diablo. Pastor, dale arriba en el casero. Queremos venir al Evangelio de Cristo, le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, empezamos a transitar en el Evangelio como discípulos de Dios, pero entonces usamos las artimañas mundanas para ahora lo que Dios está haciendo conmigo. Estrategias mundanas, cuando Dios te está dando las estrategias espirituales y tienes todas las estrategias espirituales aquí en la palabra y todavía estamos usando estrategias humanas. Y la Biblia le llama diseños satánicos. Aleluya. Diseños del mundo. Pablo le dice que los diseños del mundo son diseños satánicos. Y esto está gordo. Porque hoy en día lo que hacen en el mundo lo quieren meter dentro de las iglesias. Vamos a pintar de negro, vamos a poner luces, mucho humo. Y entonces usted va a venir a un culto, usted fue a un concierto. Imagínese al guitarrista vestido de negro, con una banda aquí, con la guitarra. Y el baterista que empezó los otros días ya aprendió demasiado. Yo sé que se la puede. Y empieza el tum y el humo y el fuego y la cuestión. Usted sabe que yo soy bien. Yo tengo que vivirme las cosas para podérmelas aprender. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo me imagino que todo el mundo y todo el mundo en la silla con el tucu. Nos damos cuenta que los diseños del mundo quieren entrar a las iglesias. Y entonces la palabra me dice que todo diseño mundano viene producido por Satanás. Satanás es el que miente, el que trastorna. Satanás todo. Él no crea nada. Satanás no tiene el poder de crear nada. Él solamente, Satanás imita. Satanás es un imitador, un calumniador. Entonces, nosotros en vez de venir a buscar a Cristo de la forma más sana, más prudente, y la forma más sana y más prudente es predicando la palabra y comiendo de este rollo. Entonces, nos damos cuenta en estos tiempos que todavía venimos a Cristo y hay cosas humanas en nosotros. Nuestro Señor nos dice que cuando venimos a Cristo, Él hace todo nuevo. Amén. Y cuando Él dice que todo nuevo y que las cosas viejas pasaron, no está hablando de la casa que tú tenías, que ya pasó. ¿Ah? Entonces la gente viene a Cristo, todo es nuevo, vende la casa. Todo es nuevo, vende el carro. Todo es nuevo, vende el marido. Vamos. Y nos damos cuenta que cuando tú vienes a Cristo, Cristo lo hace todo nuevo, pero todo lo que hace nuevo es una transformación en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu. Dale gloria a Dios. Que Dios en el camino te dice, tengo algo nuevo para ti, te saca de donde vivías con costumbres antiguas. Dios hace eso. Dios me sacó a mí de Guaynabo, que era la plataforma donde yo viví toda una vida, tenía todas las conexiones, estaban todas las amiguchas de atrás. Tenía todos los panas, a todos los jangueadores que tenían muchos billetes, estaban allí. Y un día yo le digo a Dios, ay Señor, yo sé que tú estás poniendo en mí que me vas a sacar de aquí. Y un día estoy en un tapón en Bayamón y le dije, y digo yo, chacho, jamás viviría yo en Bayamón. Ajá. Eso fue como que Jesús lo oyó y dijo, ah, sí.
Pregunta dónde vivo ahora, pues por ahí. Te sacan de Egipto y te traen a la tierra prometida. Muchos de nosotros estamos viviendo eso. Dejamos el mundo atrás, el pasado atrás y ahora estamos viviendo en la tierra prometida. Es maravilloso tener un Dios todopoderoso que tiene cuidado de ti. Que es lo que quiere cambiar de tu vida, es tu corazón. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere llenar ese vacío que tiene la gente del mundo. Porque familia, cuando yo miro hacia atrás, me espanto. Porque yo vivía en un vacío. Voy de viaje, fui de viaje, en el avión cuando iba. Y cuando venía, llegué de viaje. No, nada tenía sazón. Ay, si yo tuviera ese carro, me compré el carro. Y cuando llegó la libreta, ya no lo quiero. Nos damos cuenta que a veces estamos buscando la felicidad en cosas del mundo. En carro, en casa, en viaje, en cartera. Esconda la suya, bájela. Está por debajo de él. Tiene una cocha ahí, una. Eso no es malo, eso no es pecado. Malo es que usted se gaste todo en eso. Amén. Y que no le dé a Dios lo que es de Dios. Aleluya. O que quizás tenga la nevera vacía por estar compra. Aleluya. Hay familias que tienen las neveras vacías, las alacenas vacías, pero cuando usted abre esa percha de ropa, ay Dios mío, ahí se viste media humanidad. Compran. Más zapatos. Y yo me pregunto, esto es una revelación que yo nunca he entendido. Si lo que nos ponemos es un zapato, ¿para qué tener 10? Bueno, no sé. Porque usted tiene uno que otro, si tiene 3 se lo suchea. Pero hay veces que uno, a rayo, ¿qué pasó aquí? Vamos. Y no miren a Héctor, que Héctor tiene 30 pares de. No estoy hablando de Héctor. No, yo dije 30 para tratarlo con cariño. Son más. Es maravilloso poder tener el diseño espiritual de Dios en nuestra vida. Amén. Porque cuando aplicamos el reino de Dios a mi vida y a tu vida, empiezan a transformarse la mente, el corazón, empiezas a llenarte de esa llenura que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Hay una llenura que Dios solamente la da. No yendo de viaje, no visitando. La gente va, ay, si voy para España, fueron a España y cuando llegaron vienen con la misma tristeza y ahora más triste porque tienen un bill tremendo que pagar porque usaron la tarjeta de crédito. Aleluya. Verso 10, mírenlo. Enemigo de toda justicia. Enemigo personal de toda justicia. Un hombre que vive por la maldad será enemigo de la integridad. El que vive por fraude será enemigo de la verdad. El vicioso será enemigo de las reglas de pureza de la santidad. Y los enemigos de justicia son enemigos de la cruz de Cristo. Aleluya. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Santo. Pensando en lo terrenal, tú y yo no vamos a agradar a nadie. No va a haber una transformación ni en la mente ni en el corazón. Las bendiciones son espirituales. Y después que tenemos lo espiritual, Dios te permite tener las añadiduras. Pero a veces caminamos al revés, con muchas añadiduras y perdidos como Elías. Era preciso abrir los ojos de Sergio Paulo. Era urgente que él viniera a Elías.
en la luz correcta, expuesto como impostor y hombre fraudulento. Todo hombre que se sujeta a la influencia de otro hombre se convierte a las cualidades y a las prácticas de su maestro y guía. Aleluya. Escucha, por ejemplo, y tengo un ejemplo en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer prosélito, es hacer un converso, convertir a alguien. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto está en la palabra. Ellos eran hijos del infierno. Eran hijos del infierno y sus conversos, instruidos por ellos mismos y guiados por ellos, y serían 2 veces más hijos del diablo. Y me refiero a los saduceos, a los fariseos, a los que Jesús intentó confrontar para que vinieran a la luz. Pero los escribas y los fariseos se comportaron como Elimás. Jesús mismo tuvo una lucha con eso. Entonces, nos damos cuenta, amada iglesia, que esto demuestra la urgencia de tapar la boca del Elimás. Aleluya. Hoy en día, si hay un Elimás a tu alrededor, tienes que taparle la boca, porque no te deja crecer, no te deja tener una relación con nuestro Señor. Versículo 10 dice: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Eso le dice Pablo en la confrontación. Aleluya. Cuán grande es el egoísmo de una persona que asume una prerrogativa así en los caminos de Dios, de corromper la voluntad de Dios. Hay que ser bien prepotente, bien necio, para confrontar la verdad de Cristo, o confrontar a Dios como una blasfemia o como algo que no existe. Hay un contraste entre los caminos rectos de Dios y los caminos torcidos de los hombres, más los caminos torcidos de Satanás. A veces no sabemos en qué andamos, porque hay caminos torcidos de Satanás bajo la influencia, pero nosotros en Cristo, Satanás no nos puede influenciar, y nosotros con nuestras costumbres antiguas que no queremos redimir, caminamos engañándonos y engañando a otros. Aleluya. Oh Señor, te adoro, Padre. Los caminos derechos o rectos indican la verdad, la sinceridad. Haced sendas derechas para que vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Los caminos torcidos son los caminos perversos del pecador, del engañador y del impostor. Esto es la palabra de Dios en Jeremías 31:9 y en Hebreos 12:13. Entonces en el verso 11, la mano del Señor. Y ahí dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tiniebla, y buscaba de quién agarrarse o de quién lo condujese. Ese es el poder de Dios. Hoy en día Dios no nos permite maldecir a alguien y decirle: déjalo ciego, déjalo cojo, déjalo tuerto, porque no existiría la humanidad. Hay una anécdota en la palabra que estaban 2 profetas del Señor y le dijeron: mira, calvo, calvo, y se viró
quería que encendiera fuego y los prendiera en fuego. Qué bueno que en este tiempo el Señor no nos hace caso a eso. Porque no tendrías vecinos, no tendrías esposo. ¿Quién consume a quién? El esposo, la esposa, la esposa, la esposa. ¿Usted se imagina uno con ese poder? Qué bueno es Dios que no nos dio eso. Dios mío. Entonces nos damos cuenta que el poder de Dios está vigente. Y la mano del Señor puede ser bondadosa, como se ve en los Hechos 11:21. O puede ser contraria y hostil, como en Hebreos 10:31. Y puede ser para aflicción, como en Job 19:21. En ese caso, para juicio, como en Hechos 5. Por tanto, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. ¿Y qué pasó en Hechos 5? ¿Conoce a Ananías y a Zafira? Usted conoce la historia. Por mentirle al Espíritu Santo quedaron muertos. Pablo, inspirado por Dios, pronunció este juicio, este castigo judicial. Me ministra tanto que el procónsul estaba en el tribunal. Y el que dictamina el juicio no fue el procónsul, es Pablo, que le dice: y ahora te quedarás ciego. Inmediatamente pasó juicio. Entonces nos damos cuenta que Pablo, inspirado por Dios, pronunció este juicio, este castigo judicial. La ceguedad física es su castigo por su ceguera espiritual. ¿Alguien entendió? La ceguera física es su castigo por la ceguera espiritual. Las tinieblas físicas por las tinieblas de su corazón. Tenemos ojos y no vemos. Tenemos oído y no escuchamos. Tenemos que entender que hay un Dios que quiere revelarte su poder. Que camines en su gloria y en su poder. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que no hay nada ni nadie que nos pueda condenar, porque Dios nos ama infinitamente. Que nos toca a nosotros poder conectarnos con el Evangelio de Cristo y hacer nuestra parte para que Dios sea evidencia de que lo portas en tu vida. Elimás fue cegado para poder ver su condición. Mira que me ministra. Elimás fue cegado. Tú te imaginas este cuadro. Yo soy la mano derecha del procónsul. Y ese piquete que debería tener él allí, aquel en el trono. Pablo acá un poquito retirado porque no te deja que se te peguen. Y el procónsul y al lado Elimás. Y él tratando de interrumpir. Y de momento, de una posición de eminencia que tenía Elimás sobre Jesús, cuando le pasan juicio, ¿qué poder tienes ahora si estás ciego? Ese prepotente, ese orgulloso, ese que se creía la gran cosa, ahora está ciego. ¿A usted eso no lo confronta? Dios con su dedito ciego, ¿quién? Santo. Y he visto gente multimillonarios. Y he visto gente de alta alcurnia y alto poder, que cuando les da un cáncer o una enfermedad, o se quedan ciegos, o como trágicamente tienen un accidente y ahora se quedan vegetales en una cama. ¿De qué alardeas ahora? Yo no sé si a usted le da lo que me da a mí. A mí me da un estremecimiento. El que yo me crea la gran cosa. El que yo voy a Dios que me busque cuando Él quiera. Dios me está llamando. Mira, fulano, Dios te está llamando. Yo lo sé. Que Dios bregue conmigo.
Y Dios te está buscando con lazos de amor. Y te está diciendo, hijo mío, ven a mí porque tengo un llamado para ti. Te escogí a ti. Aleluya. Y tú en tu prepotencia, cógelo con calma. Y de momento tienes un accidente y estás en una camilla en un hospital y te dice, no puedes caminar más. Y ahí tú le dices, Señor, levántame de aquí. Que si me levantas de aquí, voy a ir a hacer para lo que me llamaste. ¿Estamos aquí? Y entonces empezamos a negociar con Dios. Y he visto gente multimillonarios morir y dejar un montón de millones de dólares que se creían intocables. Que se creía que nadie los puede bajar de acá arriba porque ellos son los más cangri. Y el Señor dijo, déjame darte un toquecito de mi medicina. Baja de ahí, pichoncito. Estrellado. Pero tú sabes que también me ministra. Pablo, ¿por qué me persigue? Aleluya. Pablo obstinado, lleno de su ego, lleno de orgullo, de la misma calaña que Satanás, donde apedreó al primer mártir. ¿Quién fue? A Esteban. Y a ese mismo es que camino a Damasco lo dejan ciego. Se le quitó la jaquetonería, se le quitó lo guapo. Que voy para Damasco y ya había encarcelado un montón de cristianos. Voy para Damasco, deja que yo llegue allá. ¿Quién eres tú? Yo soy yo. La última Coca-Cola del Zipán. La última galleta del paquete. Si llego yo, se acaba todo. Yo limpio lo que sea. ¿Escucha gente así? Y de momento viene él, que voy para allá a ordenar esto porque tengo que ir yo, para poderlo resolver. ¿Nos parecemos nosotros a Pablo? Dale gracias a Dios que no estamos ciegos. Amén. Porque a él lo dejaron ciego. A él lo dejan ciego para que pueda ver la verdad de Cristo. Dios no quiere dejarte ciego. Dios no quiere llevarte a una cama. Dios no quiere que tú tengas un accidente, pero si estás fuera de la cobertura y metido en lugares donde no debes estar, nadie te hace exento de eso. Y ahí nos damos cuenta que también Pablo vivió esa ceguera, donde también entonces, cuando se levantó del suelo, ayúdenme, pero tú no eras el que llevaba un montón de soldados, porque ibas a meter a los cristianos presos y ibas a erradicar el cristianismo. Bienvenido a todos los niños. ¿Qué pasó? Y esto nos tiene que traer a la mente a nosotros. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Cuán gran cambio en este hombre orgulloso. Tan rápido e instantáneamente puede Dios humillar a un hombre y destruir su orgullo, haciéndose indefenso. Pablo lo vivió, pero Elimá lo estaba viviendo. Como un infante, cualquier hombre, por grande que sea, rico, poderoso, políticamente sabio y famoso, se puede reducir en un momento al estado descrito aquí de un niño. Podrás tener el dinero que tengas, podrás ser que yo soy el presidente, el más que mando. Mira,
¿Cómo está la guerra? ¿Y qué es eso? Orgullo, prepotencia, deseos de poder, sedientos de poder y ser alguien, porque no tienen a Cristo. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún poder mundano, ninguna influencia mundana, pero poseemos el poder más grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Nos dio la salvación y la vida eterna. Entonces nos preguntamos, Dios mío, ¿y por qué esta enfermedad? De momento, pero si tan bien que estaba, y le dio un stroke, le dio algo en el corazón, y ahora está en una cama. ¿Qué no creemos nosotros? ¿O qué se creerá la gente? Me ministra mucho. Y quiero dejarles saber, Satanás fue echado del cielo por orgullo y prepotencia. Nadie que esté aquí, nadie que se diga llamar cristiano, puede ser un orgulloso, un prepotente o un soberbio. Porque viene de la misma raíz del infierno. Aún estando en el altar, no puede estar. Le puede costar la vida. Usted sabe lo que le pasó al presidente de Venezuela. Juró por la víscera y maldijo a Israel. No duró 60 días. Cáncer terminal se lo comió. Y puedo citarte personas que se han creído grandes como Pablo, y de momento se ven peleando contra Dios, y Jesucristo le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? ¡Ping! Y usted y yo, este sermón nos tiene que preguntar y hacernos preguntar: ¿estaré caminando yo en resistencia a Dios? ¿Estaré caminando yo en resistencia a su palabra? Jesucristo nos dice que con Él recogemos, y si no estás en Cristo desparramas. El procónsul no podía creer a Elimás. El procónsul decía: Dios mío, pero en mi cara aquí Pablo deja ciego a este Elimás, a esta persona. La confianza de Elimás fue destruida por Pablo. Millones de hombres y mujeres ahora nunca creerán en Jesús porque creen en los guías religiosos. Personas que no te predican una sana doctrina, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. ¿Quieres salir de las tinieblas? Lee la palabra. ¡Aleluya! ¿Quieres salir del engaño? Lee la palabra. ¿Estaremos nosotros resistiéndonos a la disciplina de Dios? Porque si te resistes a la verdad que es la palabra, si te resistes a la disciplina de Dios, si te resistes a la corrección de Dios y de esta palabra, te puedes estar comportando como Elimás. Cuando Dios viene a nuestra vida, todo lo hace bueno, agradable, perfecto y de paz. Y nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros a veces resistimos, y nos resistimos porque el que está sano no se ofende. Hay gente que me ha dicho que ese pastor predicó y me resintió el corazón. No, lo que resiente el corazón, ¿tú sabes lo que es? El ego. Tus inseguridades, tus complejos. Porque la palabra de Dios, por más fuerte que sea, es medicina a mis huesos.
Por más fuerte que sea la palabra y lo más confrontativa, ese es el espejo que me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dale fuerte. Ese es el espejo en el que yo me quiero mirar. La palabra de Dios tiene que confrontarte. La palabra de Dios nos tiene que estremecer. La palabra de Dios, cuando nos confronta y nos estremece, hay un poder que se llama el poder de Dios. En el poder del acuerdo, que cuando tú estás de acuerdo con Dios, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú seas bendecido. Oh, yo le doy gloria a Dios. Pablo denunció a Elimas, exponiendo su carácter tal y como era. Cuando éste se vio ciego, palpando por allí, por allá, buscando, ayúdenme, que se observó sin palabras, y ahí salió toda falsedad de su iniquidad y las verdaderas pretensiones de su corazón. Santo. Tuvo el efecto deseado el sermón de Pablo. El sermón de la palabra de Dios, la palabra, la Biblia, va a traer el efecto deseado. Amén. Cuando usted cita la palabra de Dios, los demonios tiemblan y huyen. Tienes problemas en tu casa, unge tu casa, empieza a orar. Si hablas lengua, ora en lengua, para que Satanás no se entere de lo que tú estás hablando. El que habla lengua, misterios, habla con Dios. Camina a tu casa, sitéala. Estás pasando situaciones, tienes malos o tienes enemigos en tu trabajo. Quiere decirte que el antídoto para los Elimas es citar la palabra de Dios con autoridad. Cuando venga un Bar Jesús, cuando venga un Elimas, porque la palabra dice que era un falso profeta, que me ministra que Elimas era un falso profeta al lado del procónsul. Y a veces caminamos con falsos profetas a nuestros alrededores. Quien no tolera la palabra de Dios no es de Dios. La palabra de Dios para mí es bálsamo, para mí es medicina, para mí es algo maravilloso verme a través de la escritura, que es mi espejo. Eso tiene que traer un cambio a nuestra mente, a nuestro corazón, una pasión por nuestro Señor Jesucristo, que Él nos cuida de esa gente. Hay veces que Dios te va a dar el discernimiento para que los puedas ver. Hay otras veces que se van a desaparecer y usted va a decir: ay, pero ¿qué le habré hecho a fulano? Déjame llamarlo. Y usted llamando a una mala amiga: ay, es que ella es tan buena, ella me escucha. Y a lo mejor le está tirando un poquito de cáscaras a tu esposo. Cuando se reúnen, hay reuniones que parecen de Dios y no son. Aleluya. Hay veces que llegas con tu esposo y tu esposa, y esa que te está dando malos consejos, o ese que te está dando malos consejos, está pendiente a la tuya. Eso pasa en el mundo. Y nos creemos que estamos bien, cuando Dios te está sacando unas amistades de tu lado y tú quieres seguirlas buscando. Pero no sé qué le hice. Mira, mala amiga, no me contestan los textos, y Dios te está diciendo: pero nena, no seas tan presentadita, porque es que yo te la moví del camino. Aleluya. Hay amistades que no te edifican, y si te las quitas te mueren. Y yo me pregunto, tanto que Dios nos ama, tanto que Dios nos ha dado. Él cuida de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio, pero no podemos andar gente que tengan una doble agenda. El que no anda con Cristo desparrama. Si no estás con Dios, estás en contra, y si estás en contra, le sirves al diablo. No esperamos hoy en día que Dios haga tales milagros cegando a la gente.
o todo falso maestro. Pero sí los ha hecho, porque hay gente que han caído de los altares con un infarto en el pecho. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Nadie sabe lo que pasó. Gente de eminencia que se han quitado la vida. Dios mío, pero ¿qué pasó ese pastor que se quitó la vida? Esa mujer que ahora vivía con su esposo y su familia, ahora dejó a su esposo y su familia y ahora está en un homosexualismo de pastora con otra pastora. Dios mío, ¿qué nos pasa? Y yo veo esas iglesias que a veces te miran, pues sí que eso está lleno. Ciego guiando ciego. El imás llevando y cargando y dañando a través de las vísceras del mismo infierno, dañando gente. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: fariseos, ciegos guías de ciegos, hipócritas. Y me ministra tanto que Saulo le dice, lleno del Espíritu Santo, o lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos de Dios. Pero ese cogió una descarga en menos nada. Y hoy nosotros queremos hablarle suave. Ay, hablarle bonito para que no se enoje. Cuando se está predicando la palabra es bálsamo. La palabra confronta, pero te da el bálsamo. No podemos tener corazones resentidos, porque si tenemos resentimiento en nuestro corazón, cargamos y portamos lo que Satanás portó en el cielo. Entonces, Pablo hizo la misma cosa entre los corintios. Eso está en 2 de Corintios 11:11, y ya vamos terminando. Desenmascaró a los falsos maestros en la iglesia. Aleluya. Hoy en día no esperamos que Dios ciegue a la gente, pero tenemos que exponer los falsos maestros, las falsas amistades. Tenemos la misma tarea de destruir la confianza de los falsos maestros. Jesús se encontró con este factor, la confianza que la gente tenía en los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los demás jefes religiosos, y eran un obstáculo para enseñarle la verdad del evangelio de Jesucristo a esas personas religiosas. Por lo tanto, no basta con meramente predicar la verdad y no criticar a otros. Esa actitud que muchos hermanos tienen es una actitud sectaria. El no querer confrontar, el no querer corregir, el no querer disciplinar, el no querer amar, es una actitud totalmente sectaria. Estás buscando algo dentro de ti, a una conveniencia tuya, y cuando Dios nos llama al evangelio de Cristo, estamos viviendo el evangelio de Dios y no buscando nada, solamente buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, es imposible predicar la verdad sin molestar o estorbar a otros. Si estos se corrompen por la verdad, trastornan los rectos caminos del Señor y de varias maneras resisten los esfuerzos obreros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tenerle misericordia? O hay bendito cuando están poseídos y trastornados por Satanás. A los elimás hay que hacerlos callar. Dios les bendiga y Dios les guarde.